indexar, ajustar en este contexto, ni hablar de la problemática de procurar ser productivo o ahorrar costos. ¿Cómo es el día a día de tu trastienda en la constructora de cara a esta situación que tiene estos niveles de complejidad? Bueno, es complicado, como es para todos. Uno, desde que presupuesta una obra hasta que efectivamente la gana y empieza a construir, pasa un largo periodo, y a veces, viste, el presupuesto que te pasaron, lo ves ajustado y que vos usaste para cotizar, lo ves ajustado por inflación y te da mucho más de lo que, o sea, no se ajustó por inflación, se ajustó por más de inflación, entonces eso es lo que verdaderamente complica. Pero bueno, de alguna manera, viste, hay un equipo de licitaciones que tiene que poner un precio y lo pone, y hay un equipo que tiene que comprar y hacer la obra y la hace. También uno se puede siempre cubrir y presupuestar mucho de más, pero después no gana la obra, con lo cual es un balance fino que todas las empresas tenemos que hacer. Y después depende también muchísimo del comitente, de la rapidez en que salgan los pagos y uno se entienda, y si hay algo que no estuvo claro en el pliego, después se pueda solucionar rápidamente. O sea, cuando en contextos inflacionarios, como que poder avanzar rápidamente hace que todo fluya un poco mejor. Eso es bastante clave. Gracias, Sofía. Ale, empieza por contarnos el nombre de la compañía. Bueno, la compañía es GCDI. En realidad GCDI es una denominación reciente del año pasado. Es la confluencia de dos compañías, que fue Caputo, constructora, y TGLT, una desarrolladora. Finalmente la fusión de ambas empresas terminó por ser GCDI. Es una compañía que tiene una historia de 85 años en la industria de la construcción. Hoy estamos trabajando fundamentalmente en obra privada. La problemática es la que cuenta Sofía. Y solamente estamos terminando una obra pública que estamos en los últimos meses de terminación, que es el reactor nuclear N6, el RA10. Es una obra que comenzamos hace más de 6 años, pero es la única obra pública. Después el resto son todas obras privadas. Y lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es una diversificación en distintos tipos de actividades dentro de la industria de la construcción, fundamentalmente en obra edilicia, en obra de arquitectura, básicamente porque hay una merma en la cantidad de desarrollos inmobiliarios de residencia, de desarrolladores que tenían un fuerte incidencia en nuestra cartera de obras, y hoy estamos trabajando, bueno, el reactor nuclear, en industria, estamos haciendo 2 fábricas, bueno, estamos reformando un estadio, quiero decir, estamos haciendo obras atípicas que básicamente lo que hacen es balancear la cartera de obras de la compañía, buscando alternativas ante un ciclo menor de desarrollo de la industria de la vivienda, ¿no? Gracias. Proyectos propios es una cosa que hoy la compañía tiene menos impulso, digamos. Sí, tenemos cartera de proyectos propios, tenemos un banco de tierras. Te diría que estamos en 2 proyectos, uno lo estamos terminando, un proyecto en Rosario, se termina el mes que viene, o sea que ya ahí no estamos en ese mercado. Tenemos un proyecto en San Telmo que está en construcción, y tenemos un proyecto muy grande en Tigre, que esa es una urbanización muy importante, que lo que hemos terminado, diría que es la 4ª parte de la pisada de tierra y una 5ª parte del desarrollo. Ahí sí hay un largo recorrido por hacer. Estamos mirando alternativas, básicamente intentando cambiar el paradigma de lo que era el proyecto, porque de alguna manera cambió el mercado. Entonces estamos tratando de readecuar el proyecto que lo permite a una nueva realidad post-pandemia, ¿no? Pero sí es un proyecto de desarrollo, pero probablemente no tenga novedades este año y sí a partir del año que viene. Con lo cual el día a día de la compañía está mucho más concentrado en construcción para terceros de obras de arquitectura o industriales o lo que sea. Exactamente, sí. Muy bien. Ricardo, ¿Rosario o la Argentina? Bueno, Ricardo Beriot, ya me presenté antes, CEO, presidente del Grupo Picana, parte de la Cámara que todos es conocido, pero voy a hablar como empresa en este caso. A ver, la actividad tiene todas las complejidades que nombró Sofía, sea privado o pública. La inflación es un desafío permanente para poder construir contratos a largo plazo. La verdad que dificulta muchísimo. A variables no siempre el sistema de ajuste que tenga, aparte de la fijación de precio cotidiano que puede ser en un desarrollo, que no es tan lineal,
ninguno va a llegar a garantizarte la continuidad de ese contrato en la realidad, normalidad que lo pensaste. Altera la eficiencia, como bien lo planteaste, esto es lógico, es así. Y bueno, hoy es un desafío importante en cada una de las empresas. En nuestro caso tenemos muchísimo trabajo. Pero bueno, con todas estas complejidades, ¿no? Reitero un poquito lo que planteé antes, con falta de insumos, falta de recursos humanos, son debates que tendremos que dar en Argentina y mientras tanto lo vamos surfeando. Particularmente también estamos avanzando con desarrollos, seguimos viendo la mirada, yo te escuché muy al final hoy porque llegué más tarde, pero con la oportunidad de reserva de valor, más que nunca, más que de valor, de lucha contra las distintas variables que puede invertir, no es tan simple, si bien parece redundante, lo decimos todos los años, me parece que este año es muy claro, por todos los motivos que vos ya expresaste, no lo voy a repetir, siguen diciendo, hay gente que sigue interesada en invertir, y bueno, tratando de dar esas soluciones y siempre en la búsqueda del mercado objetivo que decimos que es el sector medio, tratando de profundizar las herramientas para que más gente pueda acceder más rápidamente a la construcción privada que le podemos dar, además de la que le puede dar el Estado a través de su línea, como el Procrear o como cualquier otra línea. Veo un mercado muy activo, en la parte pública quizás un poco más que en la privada, pero también veo muchos proyectos por lanzarse, también nosotros estamos interactuando en el mercado privado de las dos puntas, como desarrollador, como constructor, para el propio, para terceros, y bueno, quizás puede ser que despeguen grandes proyectos que hay en cartera y esperemos que así suceda con alguna claridad hacia futuro. Me parece que va a haber un mercado bastante más activo de lo que es hoy. Ricardo, los esquemas indexatorios, ¿verdad?, que hemos utilizado por uso y costumbre en los últimos años y que el mercado fue incorporando y que, como decía Iván hace un rato en la apertura, en Argentina tenemos, si se quiere, como la virtud de disponer de esquemas indexatorios que otros países no tienen y que le generan todo tipo de problemas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, sobre todo en obra privada, en obra pública no hay nada que discutir, pero en obra privada, cuando vos te sentás, sobre todo como contratista, con un comitente, con tu contraparte, una cosa es cuando había inflación manejable, entre comillas, y otra cosa es con estos niveles inflacionarios, que me pregunto si los esquemas indexatorios tan usados genéricamente en los últimos años hoy siguen siendo igualmente eficaces o te podés meter en un problemón, ¿verdad? Vos o tu comitente, vaya uno a saber quién, en base a cómo esto vaya evolucionando, por la inflación, por la dificultad para importar, por los insumos, por una lista infinita de cuestiones, ¿no? ¿Cómo es en la práctica esta cuestión? Sistema indexatorio, para decirlo realmente, no hay una indexación automática. En lo público, en lo privado puede ser. En ambos casos usan índice o indicadores. Ni el índice ni el indicador refleja la realidad. Vamos a hablar de que conocemos nosotros, Cámara Argentina de la Construcción, es un edificio tipo, estudia un edificio tipo, ve los aumentos que sufrió ese edificio. No tiene nada que ver con la realidad que puede suceder a cada uno. En general puede, momentáneo, transitorio, permanentemente sufrir retraso contra la realidad. Y es un problema. Ninguno hoy es un problema, diría que difícil de resolver, ¿sí? En lo público también, porque tiene sistema un poco más, menos flexible para resolver. En la parte privada me imagino un montón de renegociaciones que van a llevar adelante muchas veces comitente con contratista, porque si no, seguramente es difícil en un proyecto de 2 o 3 años que termine como fue iniciado. Esto lo digo abiertamente estando yo de los dos lados, ¿sí? Es muy difícil. En la parte pública mucho más complejo porque obviamente el Estado tiene sus mecanismos y no puede tomar decisiones que por ahí las entiende, las comprende, pero se tiene que readecuar a la normativa existente. Algunas provincias lo han readecuado, han cambiado, entendiendo la alta inflación. Cualquier sistema que está, lo que decías vos, estaba previsto para soportar, estamos hablando, difícil lo que voy a decir, ¿no? Pero una inflación baja de 20-30%, es casi alocado decirlo, pero bueno,
el 100% o más que tenemos hoy es inviable. ¿Sí? Cualquiera de los sistemas que fueron, la mayoría fueron generados, el sistema de radiodeterminación basado en una ley de emergencia económica en el 2002, ir del país y salir de la convertibilidad, y bueno, no son adecuados para esto. Está trabajando, la verdad que hay una visión de este punto de vista, tanto del Estado, de tratar de readecuar, reformular, legislar nuevamente, diría. Seguramente si esta inflación continúa, va a haber que readecuar la legislación a la indexación, que es lo que planteas vos. Existió, por ahí no nos tocó tanto, más allá que la edad sí convivimos para no ser muy joven, pero no nos tocó tanto convivir con esta inflación, o por lo menos no tomar decisiones de la misma manera ahora. La verdad que no tenemos tanta gimnasia. Tenemos gimnasia por inflación, pero no por inflación de 110%. Eso sucedió allá a lo lejos y fue hiper, por lo cual tenía otra dinámica. Obviamente se construía con ajustes 2 veces al mes, todos los meses. Bueno, directamente, cambiabas precios. Bueno, vuelvo. Cuando vos ya te transformás en desarrollador y quizás podés vender, tenés 2 problemas. Lo que ya vendiste, que también se ajusta de alguna manera por el mismo índice, que si te calzás con el constructor es lo mismo, pero tenés la problemática que te dije que quizá no alcanza. Pero para vender, bueno, podés formar el precio todos los días si querés, ¿no? También tenés una demanda limitada, así que no es tan simple trasladar estos aumentos. Así que realmente es un problema, como todo, como dijimos antes, todo, le buscamos siempre creativamente soluciones, pero bueno, va a ser un año complejo desde ese punto de vista, sumado a la falta de insumos, sumado a la falta de cumplimiento de plazos, ya no del constructor, sino por imposibilidad de cumplimiento, muchas veces por falta de entrega de insumos en tiempo y forma, falta de recursos. Va a ser un año complejo, con inflación, con actividad, pero complicado, desde ese punto de vista. ¿Productividad es un capítulo que está en la contratista o es parte del pasado? No, creo que no. Creo que la construcción tiene que avanzar muchísimo más en la eficientización, que tiene que ver con la productividad, tiene que ver con las mejores, con el avance tecnológico que te da también productividad, tiene que ver con los distintos tipos de construcción que vamos abordando y tratando de ser eficientes, ¿sí? Reducir costos para ir manteniendo la eficiencia y la calidad, sería, ¿no? Sin saber lo que cuestan las cosas, simultáneamente. Sin saber qué cuestan las cosas. Pero, obviamente, te imaginas si de un mes a otro te aumenta 7%, esa eficiencia se te diluye en la realidad, ¿sí? Lo que vos vas a poder daste en tu mente para ser productivo, bueno, lo compraste 5 días más tarde y ya perdiste lo puntito que podés ganar por productividad, por eficiencia. Pero la mejora continua tiene que ser una de las variables más importantes que tiene que tener una empresa. Si no tiene ese horizonte, porque de esto se sale, no hay que dejarse confundir con la inflación. Alimenta o oculta la ineficiencia, ¿sí? Oculta la ineficiencia. Pero algún día, pues ya ha pasado, la ineficiencia queda y esperemos, y creo que va a ser el futuro del país, inmediato, no lo sabemos, va a bajar la inflación y bueno, te quedará todo lo que pudiste construir, la herramienta que fuiste generando y sobre todo la mente en la búsqueda de la eficiencia. Vos participaste en proyectos de incorporación de tecnología, sobre todo industrial, ¿verdad? ¿Cuál es el aporte, el valor agregado o tu experiencia concreta respecto de este tema industrial para el mundo de la construcción? Bueno, obviamente a Argentina le ha costado mucho avanzar tecnológica o con herramientas nuevas o con insumos nuevos, que por ahí es lo que te referís. Pero lentamente con el conocimiento creo que tiene una gran capacidad de aprender, digamos, ¿no? De tomarlo, obviamente por el resultado, por el comprobar, inclusive en este caso muchísimo boca en boca, del resultado de ese desafío que alguno incorporó primero y a muchos les costó, ese desafío que se va transmitiendo de empresa a empresa y sobre todo en algún caso de consumidor a consumidor, le ha permitido avanzar más rápidamente en entender que todos los cambios, que muchísimos ya están hechos, como dije antes, vienen de otro lado, que ya lo hicieron, lo probaron, lo comprobaron. Nos cuesta a nosotros pensar que no estamos capacitados para ejecutarlo, que la gente nuestra no está en condiciones de ejecutar con una nueva tecnología, que el público no lo va a absorber o que no va a salir un costo más elevado, menos, bueno, una serie de debates que se dan
Y la verdad que no tiene sentido contra todo el avance tecnológico que te trae, la mejora de calidad, en este caso sustentabilidad, etcétera. Bueno, es como Argentina, cuesta mucho en la construcción, siempre decimos que es una industria que todavía no tiene el grado de avance que lo amerita como hacer cualquier otra industria tecnológica. Pero lentamente creo que hay muchas empresas que están en este compromiso, tomando desafíos, luchando y ampliándose. Que esperemos que se siga profundizando. Gracias. Iván, tenés una perspectiva, además de la propia y local, al día de hoy un poco más regional, ¿verdad? Nos contaste algo sobre cómo se desenvuelve la construcción en otros países de la región. ¿Tu perspectiva? Sí, bueno, hoy charlábamos en el inicio de la jornada sobre las bondades, si vos querés, de vivir en la Argentina y tener herramientas como las que recién explicaba Ricardo contra la inflación, por más problemáticas que nos generen, ¿no? La realidad es que hoy la ejecución de obra privada en el exterior es muy compleja en función de justamente, ¿no?, esta falta de herramientas para eventualmente hasta renegociar contratos, ¿no? Y también por la falta digamos, de indexación, si vos querés, de los ingresos de quienes eventualmente pagan una cuota de un crédito hipotecario, que es lo normal en el exterior, y la suba de las tasas justamente que han sufrido todos esos créditos, ¿no? Con lo cual es un corset complejo. En cuanto a lo privado, hoy hay por supuesto que hay excepciones, ¿no? Pero la industria de la construcción en general en Latinoamérica está con muy poca actividad, muy poca actividad. De hecho, hay casos muy concretos donde, por ejemplo, la obra pública ha sufrido, de entrada la obra pública sufre cuando hay déficit presupuestario, la obra pública es lo primero que termina siendo aplanado o aplanada en cuanto a la inversión. Y adicionalmente hay casos complejos, ¿no?, como el que se produce en México, en donde el propio Estado, a través del ejército, ejecuta obras públicas, ¿no? Entonces, realmente, digamos, son situaciones que nos impactan, ¿no?, de países como México, ¿no?, más allá de la fortaleza de la industria de la construcción en México. Digamos, Chile, por ejemplo, es un país muy abierto, donde hay muchas empresas internacionales trabajando, con muchas complejidades también, ¿no?, en función de esto que recién hablábamos, y por sobre todas las cosas porque los proyectos cada vez se complejizan más en que sean autosustentables, ¿no? Digo, para venir inversiones, hacer determinada infraestructura, que se pague con tarifa. Lo que nosotros vimos que ocurrió con las concesiones, por ejemplo, de los 90 en adelante, se complejiza en cuanto a que los usuarios no pueden pagar normalmente esa tarifa y ahí vienen problemas que no estaban previstos, como por ejemplo pasó durante la pandemia, donde esas infraestructuras no se usaron, pero sin embargo había que seguir pagando los créditos de quienes invirtieron en ejecutarlas. Entonces vino toda una problemática que analizamos a nivel federación y que seguimos permanentemente, en donde nos involucramos incluso para lograr justamente acercar las posiciones de los estados muchas veces y de las concesionarias. A ver, nosotros, como vos dijiste, cada uno en su país cree que es el peor de los mundos, ¿no? Pero realmente hay situaciones muy complejas, hay situaciones de terrorismo, hay, digamos, situaciones de mucha inversión china, por ejemplo, en donde vienen con determinadas reglas, ¿no?, para invertir y para llevar adelante un proyecto. Bueno, hay situaciones diversas que quizás, no sé quién dijo, en Argentina nosotros estamos como, de alguna manera, muy acostumbrados a lo que pasa en el primer mundo y tenemos cosas de primer mundo, y en el resto de Latinoamérica no solamente que quizás no esté tan naturalizadas determinados conceptos, sino que
todavía tienen muchísima necesidad de infraestructura básica que hoy acá en la Argentina, más allá de todo lo que falta, no se ve, no se ve tanto. Uno recorre, si ustedes han andado, recorres, qué sé yo, desde Bolivia, Guatemala, Paraguay mismo está teniendo muchas inversiones en el sector privado, pero la infraestructura, sobre todo pluvial, es muy compleja, ¿no? Hídrica, hacen falta muchas obras y eso normalmente tiene que ver con el Estado, digamos, con la capacidad de lograr financiamientos o de generar que los privados también puedan ayudar en ese financiamiento, en hacer una planificación adecuada, por sobre todas las cosas. Y nosotros, por ejemplo, acá en Argentina hemos logrado hacer lo que denominamos hace 1 año y medio Consejo de Políticas de Infraestructura. El Consejo de Políticas de Infraestructura es un ámbito impulsado desde la Cámara de la Construcción, que lo propusimos junto con UOCRA en el Consejo Económico y Social, y en donde logramos sumar en un inicio como fundadores al Grupo de los 6, como representantes de las entidades empresarias de la Argentina, a la CGT y a la UOCRA como representantes de los trabajadores, todo privado. Y después sumamos universidades, sumamos diferentes actores, colegios que participan muy activamente. Fuimos trabajando en diferentes ejes de infraestructura y hoy ya tenemos, por ejemplo, recomendaciones para ir dando, por supuesto, al Estado argentino, al gobierno de turno, para que la puedan, digamos, usar como planificación ya validada por quienes van a ser eventualmente sus usuarios, ¿no? Que normalmente son las empresas, qué es lo que necesitan para exportar, qué es lo que necesitan para ser más productivas. Y ese ejemplo también se da en Chile, existe un modelo similar, se da en otros países del mundo, pero no se da en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que, a pesar de todo, Latinoamérica tiene resueltos problemas de macroeconomía que quizás no lo tenemos nosotros en Argentina, pero una vez que nosotros encontremos ese camino, que creo que va a ser en un plazo no muy largo por las oportunidades que tiene la Argentina, bueno, después de haber hecho algunas cosas bien o de habernos bancado situaciones, creo que tenemos una enorme oportunidad como país y, por supuesto, arremangarnos para llevarla adelante. Gracias. Bueno, no, efectivamente yo creo que esta problemática de cotizar una obra en otros países de Latinoamérica con una inflación del 5, 6, 7% anual de un edificio que dura 3 años en hacerse y que el margen del desarrollo inmobiliario por ahí es 15%, la verdad que si no puedes ajustar o reajustar los valores, es posible no solamente que no gane nada, sino que eventualmente pierdas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de problemas... Está ocurriendo eso. Está ocurriendo. Seguramente eso debe también desalentar a muchos a iniciar proyectos nuevos hasta no encontrarle la vuelta a este tipo de cuestiones, ¿no? Efectivamente. De hecho, incluso uno de los últimos temas que hemos abordado en el Consejo Ejecutivo de la Federación es generar justamente, vamos a hacer un panel, digamos, que va a ser híbrido, justamente con este tema de la inflación y de las herramientas que tiene Argentina para poder trasladarlas al resto de los países de Latinoamérica, ¿no? Más allá de... Como si fueran ejemplo, ¿no? Acá se ríe Ricardo. Pero bueno, imagínate, digamos, es un problemón como el que vos decís. Hay muchas empresas y desarrolladores importantísimos que empiezan a tener ese problema de pérdida directamente, pero en función justamente de todo lo que significa para su empresa, lo asumen, ¿no? Déjame que ponga el foco en otro punto, Iván, y vos también seguís con esta visión global, y por ahí si algún otro quiere tomar la posta de este mismo comentario. Pero quiero decir, desde la perspectiva de la inversión, efectivamente la aparición de la inflación en el mundo genera esta idea que conservar dólares, euros o lo que sea, de alguna manera están como expuestos a una pérdida de poder adquisitivo y a una pérdida de valor a lo largo del tiempo, y más de uno hoy empieza a pensar de manera generalizada esta idea de resguardar los patrimonios en activos reales en vez de seguir haciéndolo, por ejemplo, en dólares, ¿verdad? Ahora, simultáneamente también los gobiernos de los países centrales han subido la tasa, ¿verdad? Han subido la tasa. Y tenemos como un paradigma mental de décadas de pensar que con tasa cero el rendimiento de una inversión inmobiliaria que daba
4, 5, 6, 3 o cualquier cosa era mucho más que 0, ¿verdad? Pero ahora tenemos un adversario, entre comillas, que es lo que rinde la plata afuera, que no rinde 0, ¿no? No rinde 0, tampoco rinde 1, rinde bastante más que eso, ¿verdad? Quizás rinde menos que la inflación en el mundo y quizás sea negativo, pero por ahí rinde 5, por ahí rinde 6, ¿verdad? Entonces, eso me parece que también tiene un impacto sobre nuestra industria a nivel global y también en la Argentina a la hora de mostrar negocios, a la hora de presentar proyectos, a la hora de plantear alternativas de inversión, porque la contracara de resguardar los patrimonios en ladrillos es que la exigencia del rendimiento a la inversión me parece que sube la vara, ¿no? Absolutamente, pero también es cierto, y tenemos que decirlo, porque es una realidad innegable, que Argentina también tiene mucho de inversión justamente por la informalidad que hay detrás de muchos emprendimientos, o de la parcial informalidad. Digo, al tener una economía en donde más de un 40% es informal, bueno, todo ese sector informal también tiene que invertir. ¿Y dónde invierte? Y invierte en los fideicomisos que conocemos y en situaciones de inversión privada. Lo que vos conocés, yo no conozco ninguno. Pero... Bueno, buenísimo. Pero digo, no deja de ser una de las cuestiones que impulsan también el sector privado y no podemos dejar de verlo, ¿no? Entiendo que es algo incómodo, pero la realidad es esa. Entonces, ¿hasta qué punto, básicamente, esto que vos decís de qué rendimiento puede tener un activo invertido en determinadas acciones o en mercado de capitales, etcétera, compite contra esto otro, ¿no? Entonces, digo, me parece que por ahí también hay un tema para analizar. Sí, la parte buena de todo lo malo que significa la informalidad, que sin duda, en esencia, es muy malo, ¿no? Gracias, ya volvemos. Bueno, Criba, por favor. Dale. ¿Cómo andás, Damián? Gracias por invitarme acá. Por favor, bienvenido. Soy Juan de Nota, director de Criba. Tengo a cargo la dirección de proyectos de Criba y gran parte de los proyectos de Argentina y la operatoria de Uruguay. Nuestro nivel de actividad hoy es alta actividad, digamos, niveles por ahí similar a 2015, que fueron los momentos de más actividad pre-pandemia. En este momento tenemos cerca de contratos por 600.000 metros cuadrados en ejecución en Argentina y 120.000 en Uruguay. Así que sí, la actividad está fuerte, no se explica con el contexto por ahí, y algo habremos hecho, se habló en el panel anterior, así que estamos con buena actividad. Y con relación a lo que sería el ajuste se viene hablando bastante en este panel, al ajuste de certificación o el ajuste de precios, en la obra privada es un poco más ágil que en la obra pública. Entonces eso, digamos, creo que el mercado ha aprendido a convivir con eso, ¿no? Desarrollador, constructor, subcontratistas. Es una mecánica que se aplica con bastante naturalidad. No es que sea bueno. Por ahí le preguntabas por el tema de la productividad, y obviamente es difícil en momentos de alta inflación también estar muy pendiente de la productividad. Y si querés, la suma de un momento de mucha actividad, porque todos estamos con mucha actividad, todos estamos en momentos de actividad pico, inclusive cuando ves despacho de cemento, producción de hierro, empleados en la construcción están en momentos pico, con lo cual momentos picos con inflación cuesta además mirar la productividad. Es un tema que realmente hay que trabajarlo bastante, tenés que ser eficiente, no es un entorno fácil para hacerlo. Sí, la eficiencia que en otros contextos, en otros países o acá mismo en otros momentos era como la columna vertebral de la actividad de todos ustedes, se desdibuja mucho en este contexto, y eso está lejos de ser una buena noticia, todo lo contrario, ¿verdad? O sea, hace que, en fin, todo funcione un poco peor, aunque tengas mucho trabajo y a uno que gane plata, ¿no?
Sí, pienso que ese es el contexto que describís, es un poco lo que pasa hoy. Ahora, eso también en algún punto, siguiendo un poco la lógica de lo que charlamos con Ricardo hace unos minutos, es como que te expone, es una pregunta en rigor, te expone a un diálogo con el comitente muy, muy fluido, ¿verdad? Porque bien puede darse que firmaste en pesos más CAC y que por alguna razón no tan imprevisible y no tan misteriosa, esa cláusula de ajuste o de reajuste no refleje ni de cerca la realidad de la obra. Me pregunto como cuánto esto dispara tu exigencia a la hora de elegir con qué cliente vas a trabajar, quizás ser más selectivo respecto de tu contraparte, que es el comitente, y sobre todo recorrer el camino con quien vos creas que eventualmente vas a poder sentarte más de una vez a lo largo del tiempo y no solo el día que firmas el contrato, ¿no? Hoy más que nunca, más que un contrato, es una asociación. O sea, porque necesitas todo el tiempo una dinámica de intercambio que permita solucionar los problemas que hay y que da la coyuntura, ¿no? Entonces, hoy es muy asociativo el trabajo. Tenés que elegir el comitente con el cual puedas llevar adelante un trabajo asociativo, porque si no es muy difícil porque las variables son muchísimas. Desde la problemática de si los índices reflejan, los problemas de la importación y la sustitución de productos especificados en pliego, que tenés que buscar un sustituto. Entonces hoy es mucho más un trabajo asociativo con los comitentes que un contrato con un pliego estricto. Ahora, también es cierto y hay que reconocer que el desarrollador inmobiliario, que es, entre comillas, un intermediario entre una cartera de compradores en pozo que pagan en pesos más CAC y el desarrollador, que finalmente se fondea de lo que recibe esa gente, tampoco es tan fácil para el desarrollador llamarlo y decirle, che, bueno, pero me dijo Criba que el ascensor, que la importación, que lo que sé yo, con lo cual hay que reformular con el comprador del cuarto B ese contrato de pesos más CAC, que así está firmado, y que yo por eso es un médico, ¿verdad? Sí, no, pero no lo veo tanto en que tenga que reformular el comitente hacia sus compradores, pero porque en definitiva tenés que lograr una calidad parecida o similar a la que le han vendido. Es un trabajo de mucha gimnasia y de buscar alternativas que cumplan en todas las direcciones, no en una sola. Así que esa es una particularidad del trabajo de la obra privada de hoy, de un intercambio permanente buscando solucionar las problemáticas que aparecen. Ale, no sos un recién llegado a esta industria, sino que tenés una larguísima experiencia en varios eslabones de la cadena de valor también. Has visto esto mismo 1000 veces y de una u otra manera. ¿Cómo lo ves? Pero creo que de la mesa. Y la hiperinflación. Cuando recordaba esta gimnasia que tenemos, yo recuerdo que en la época de la hiperinflación trabajaba en una empresa constructora y hacíamos industrias. Y el cliente era un cliente que evidentemente tenía la capacidad de pago y tenía la necesidad de que del producto, que una fábrica se terminase en tiempo y forma. Pero recuerdo que en aquel momento lo que trabajábamos era con polinómicas, que estaba desagregado exactamente la composición de la obra, y trabajabas directamente con la lista de precios del proveedor en la proporción que tenía la obra, y tu discusión, por supuesto ahí, como decían antes, no importaba de alguna manera la eficiencia en la producción, lo único que importaba era si el cheque era de 48 o 72 horas y que los índices reflejaran exactamente los costos de lo que vos estabas en producción, ¿no? Y a mí me pasó que en aquella época pasé... O sea, eficiencia de tesorería, no eficiencia bueno, edilicia, ¿no? ahora hay algo de eso, ¿no? Ahora es más importante el CFO de pronto que a veces el responsable de producción. Pero como anécdota personal, para continuar esa, pasé de la hiperinflación, me fui a vivir afuera y fui a vivir a España. Y me encontré de golpe en 24 horas con un mundo distinto, porque a nadie le importaba los aspectos financieros y era todo absolutamente productividad, rendimiento y cómo hacías para que las obras fueran lo más cortas posible, porque lo único que te importaba era bajar el indirecto. Entonces digo, esos paradigmas son los que nosotros estamos acostumbrados a ir variando de época en época, lamentablemente en épocas muy volátiles y muy cambiantes, pero pasa eso, ¿no? Y con relación a cómo funciona hoy, nosotros tenemos como una gama de clientes distintos. Tenemos, por un lado, industrias,
que están activas, que les va bien, que tienen urgencias porque las obras se las concluyes en el plazo más corto posible, con lo cual acordás polinómicas que reflejan la realidad de la obra y funcionan bien. O sea, hoy en día tenés polinómicas en esos contratos. Sí, en todo. Como contabas de la hiperinflación, digamos. Sí, en todo. Y te va a incidir el dólar, el gasoil o exactamente los elementos componentes en las medidas que los pueda desagregar. Esté prohibido indexar es parte de la biblioteca inútil que las argentinos tenemos, digamos. Claro. Y por otro lado, contabas el tema de los desarrolladores. Ahí, bueno, hay que acompañar, tratar de acompañar al desarrollador que de pronto no está exactamente, en algunos proyectos sí, en otros no, en el mejor momento. Y ahí la gimnasia es no solamente ver cómo los precios de lo que uno como proveedor de un contrato de ocasión de obra le transmite, sino aparte cómo acompañás al desarrollador en el ritmo de la obra, porque las obras hay veces que se ralentizan y uno tiene que ir buscando acuerdos y decir, bueno, mira, ¿qué es lo que podés pagar? ¿Cómo adecuamos la estructura de construcción, la estructura de indirectos, para adecuarnos a tu realidad, ¿no? Porque uno trata de acompañar al desarrollador, porque en el fondo es una apuesta para alguien que invierte en Argentina, para alguien que toma un riesgo, que es audaz en el sentido, en estos contextos, y uno trata de como constructor, que uno gira un capital de terceros, de acompañar a los desarrolladores en lo que están haciendo, ¿no? De la mejor manera. Así Con lo cual hay decisiones estratégicas de hacer la obra más lenta, punto. O sea, el desarrollo inmobiliario, naturalmente. Adecuarte al flujo que tiene el desarrollador, que en estos momentos probablemente en algunos casos no sea el óptimo, no sea por lo menos con las variables con lo cual imaginaron el negocio, porque la preventa es más baja, porque financiarte es notablemente oneroso y al final el negocio terminan por salir de las manos del desarrollador y transformarse en un negocio de quien le financia a él. Entonces, bueno, uno trata de adecuarse a esa realidad en la medida que es posible, ¿no? Como constructora acompañamos a los desarrolladores en la medida que podemos. O sea, tu diálogo con cada cliente varía y depende según la realidad de tu cliente, de tu contraparte, digamos. Tiene que ajustar tu modelo a la realidad concreta que le toca, ¿no? Pues lo que todos comentamos sobre esa gimnasia cotidiana, ¿no? Sofía. Bueno, sí, comparto absolutamente todo lo que se dijo. Lo que está diciendo Ale es importante, acompañar a los desarrolladores cuando te dicen no estoy vendiendo, baja el ritmo porque no te voy a poder pagar, uno hace eso, o cuando te dicen por favor apurémonos, también. Y después, bueno, también el tema de las polinómicas, bueno, a veces reflejan, a veces no, a veces uno desagrega y hace un chino enorme y era mejor ir con CAC, que capaz era más simple, ¿viste? Nunca está muy claro cuál es la mejor manera de ajustar los precios. Pero bueno, creo que estamos pasando por un momento complicado en Argentina, la inflación en algún momento se va a ajustar y eso va a hacer que, ¿viste? todo se vuelva un poco a la normalidad, que podamos efectivamente volver a concentrarnos nuevamente en lo que es productividad y todas las cosas que sabemos hacer bien. Pero bueno, en estos momentos puntuales de alta inflación uno pierde a veces el foco de productividad y un montón de otras cosas y se vuelve un tema capaz más financiero, o sea, como que hay otras cosas que normalmente no tienen tanta importancia que la tienen. Modelo llave en mano, ¿no? O sea, en este contexto tiene una cuota de incertidumbre muy grande. Es una cosa que está igualmente vigente, es una cosa que da lugar a reformulaciones. ¿Qué piensan respecto del contrato de obra punta a punta, llave en mano, único, digamos? ¿Juan? Y bueno, nosotros obviamente desde el lado del constructor siempre vemos como mucho más sano un contrato llave en mano, porque manejas todas las variables. Entonces, los tiempos de contratación, el ingreso de cada proveedor, los ritmos de los proveedores, los manejás, entonces no dependés de terceros o de manejo de terceros. Siempre, en nuestro caso, por lo menos, la obra llave en mano es algo por lo que, digamos, buscamos ese tipo de contratación. Aún con las dificultades de cotizar una obra completa, contratos millonarios, a ser desenvuelta a lo largo de mucho tiempo, ¿verdad? Sí, con más razón te diría, porque obviamente dependés más de tu accionar y de la gimnasia que le pongas y no de otros. Entonces, con más razón en un escenario complejo, tener el manejo de las variables, nosotros lo vemos mejor. ¿Los clientes lo incorporan lo absorben, digamos, de igual forma? ¿Crees que hay un consenso en esta materia por el lado de los desarrolladores, por ejemplo? Yo creo que sí, porque en muchos casos digamos, también eliminan riesgos, ¿no? Y vos estás, digamos, y buscás
en un contexto complicado reducir riesgos, un contrato llave en mano a una empresa con experiencia es algo que creo que suma. Me imagino que más de uno disparará la visión inversa de pensar que esto le va a encarecer, ¿verdad? Finalmente. No, por lo menos la expectativa que manejando las variables o descomponiéndolo puede generar costos más bajos, ¿no? Al final del camino. Pero ahí creo que está bien lo que hablábamos antes del trabajo asociativo, ¿no? Trabajar los costos con el cliente. Entonces, me parece que se puede lograr un contrato ajuste alzado, habiendo revisado bien con el comitente de costos y trabajado en esa reducción de costos. Me parece que se pueden lograr buenas asociaciones en ese sentido. Ricardo. Más o menos lo mismo. Creo que hoy es un momento para llave en mano. Si hablamos de ineficiencia, obviamente si acumulas varias ineficiencias en un proyecto va a ser complejo. La alternativa que por ahí busca algún desarrollador, y te insisto que yo soy desarrollador también y contrato llave en mano, en este caso mi empresa, pero de la búsqueda de reducción de costos, la verdad que es irreal. Es una utopía que competís contra el tiempo, contra la ineficiencia, que todo lo que te dije, por lo cual lo más sano es que alguien se pueda concentrar en manera asociativa. También coincido con lo que planteaban, creo que hoy el formato es mucho más asociativo que lo que era en algún momento. No el contrato llave en mano desprendido de la realidad, porque vas a tener que sentarte a debatir muchas veces en la instancia del contrato, o por sustitución de algún producto, por reemplazo, por aumento. En algún caso podrá ser trasladado al destinatario final del producto del desarrollador, en otro será de reemplazo, pero eso te lo va a permitir teniendo un contrato llave en mano, encarado, planificado, programado, y bueno, en la búsqueda de esa ineficiencia controlada que puede tener uno. Imagínate la ineficiencia que decimos que te da la inflación de varios actores interviniendo algunos al mismo momento. La verdad, me parece que complejiza mucho, es un error y el resultado no es positivo. En el caso nuestro, particularmente, también tratamos de cotizar solamente llave en mano y tratamos de transmitir eso y comprometernos a eso. En este panel no tenemos presencia de ningún gerenciador que podría tener eventualmente una perspectiva distinta, pero bueno, entiendo las argumentaciones, por supuesto, y están muy bien. Tenemos que ir cerrando. Iván, ¿alguna conclusión? Bueno, primero agradecerte, Damián, y excelente como llevas el debate, ¿no? Y nos vas poniendo temas por delante. La reflexión es que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Tenemos que seguir intentando construir un país que valga la pena, un país del cual nos sentamos orgullosos. En la industria de la construcción, un poco lo decía Ricardo también, cuando uno sé cómo trabaja también Criba, ¿no? y Riva, digamos, la productividad es fundamental, la organización, la gestión es fundamental, y no puede ser que quede en segundo plano, ¿no? Creo que justamente tenemos que valorar lo que significa, y obviamente quienes lo mantengan en este escenario, quienes estén igualmente concentrados en la productividad, en la gestión, en los sistemas, en la colaboración, van a ser los futuros ganadores, ¿no? Porque después, cuando la macroeconomía, ojalá y sea muy pronto, se estabilice, de un día para el otro no cambiás un equipo de trabajo, no cambiás una metodología dentro de la empresa, con lo cual no perdamos de vista el foco de lo importante que es coordinar y tener productividad en las obras, nada más. Sí, está perfecto. Simplemente para cerrar, me parece que esa es la visión y ese es el mensaje, Iván. O sea, este es un mundo con ciclos, las cosas van, las cosas vienen. Ale nos contó su época cuando era un niño y convivió con la hiperinflación, y estas cosas cambian y da toda la sensación que estamos al final de un ciclo y estamos todos un poco hartos de esta enorme complejidad que nos significa el día a día de nuestra vida sin saber ni lo que vale el agua ni lo que vale nada de nada. Y esto pasará, y cuando pase, efectivamente, el tener estas cuestiones en agenda y el ser como los sobrevivientes de un mundo tan revuelto como el que estamos viviendo para la industria de la construcción, con mucha actividad, con mucho trabajo, pero con enormes complejidades,
me parece que va a traer sus frutos. Así que gran trabajo el que hacen, felicitaciones, está buenísimo. Adelante, gracias, un aplauso. Así despedíamos a Ricardo Griot, Alejandro Bello, Sofía Rivas, Juan Manuel de Nota y Iván Sech. Muchísimas gracias.